Carl Jung, el gigante de la psicología analítica, advirtió algo que pocos se atreven a mirar de frente. El narcisista no solo teme ser rechazado. No. Su verdadero terror no es la soledad, ni el abandono, ni siquiera la indiferencia. El narcisista teme profundamente el día en que ya no puede controlarte. Ese momento en que tú despiertas. Cuando por fin dejas de girar en torno a sus caprichos, cuando algo en ti se activa y decides recuperar tu poder. Ya no eres una extensión de su ego. Eres tú, con tus límites, tu claridad y tu amor propio intacto. Y eso para ellos es insoportable. Porque el narcisista no desaparece cuando pierde el control. No se marcha dignamente. No se desvanece en silencio. Hace algo mucho más oscuro, lanza su último y más despiadado ataque. Y lo hace con precisión quirúrgica, con una manipulación calculada que tiene un solo propósito: derribar todo lo que has construido. Este ataque final no parece un grito, ni una explosión, sino una caricia envenenada, una disculpa disfrazada, una muestra repentina de amor, de fragilidad o incluso de despertar espiritual. Te hace dudar, te hace bajar la guardia, te hace preguntarte si tal vez cambió. Y ese es el anzuelo. Porque si lo permites, en cuestión de días, toda tu evolución se tambalea. Tu autoestima comienza a flaquear. Tus límites vuelven a desdibujarse. Y te encuentras de nuevo enredada en una telaraña que ya habías logrado romper. Jung lo explicó claramente. Los narcisistas, incapaces de integrar su sombra, es decir, su dolor, su inseguridad, su fragilidad interior, proyectan constantemente esos aspectos negados en los demás. Viven atrapados en una actuación incesante, fingiendo seguridad, control y grandeza. Pero detrás de esa máscara hay un vacío abismal. Y lo saben. Por eso necesitan a alguien más. Alguien que los refleje, que los admire, que sostenga la ilusión de que son superiores. Pero cuando esa víctima deja de cumplir ese rol, cuando despierta y se afirma desde su verdadera identidad, el narcisista siente que su mundo interno se desmorona. Es ahí donde aparece su estrategia más peligrosa. El último juego psicológico. Una mezcla de aparente vulnerabilidad con manipulación emocional. Te hace creer que ahora sí lo entendió todo. Que por fin te valora. Que te necesita de verdad. Pero no es amor. Es miedo a perder su fuente de validación. Es un intento desesperado por no enfrentar su propio abismo. Si no estás preparada, caerás. No porque seas débil, sino porque eres humana. Porque aún quieres creer que el amor puede cambiar a alguien. Porque todavía duele. Pero Jung también dejó claro algo esperanzador. La conciencia es más poderosa que cualquier máscara. Y una vez que ves con claridad, ya no puedes dejar de ver. Así que si hoy te encuentras en ese punto, en el umbral donde el narcisista intenta seducirte de nuevo con palabras dulces o gestos repentinos, recuerda esto: tu fuerza les incomoda, tu libertad les aterra, tu despertar les quita el poder. Y esa es la mejor señal de que vas por el camino correcto. No vuelvas atrás, no te desvíes, no te traiciones. Lo que viene después de resistir ese último ataque no es el caos. Es la verdadera liberación. Y nadie te la puede quitar, excepto tú. Pero hay un punto invisible para la mayoría, donde algo fundamental en la dinámica se invierte. Carl Jung llamó a este fenómeno la crisis de inversión de poder. Y cuando sucede, todo en la psique del narcisista se descompone. Porque por primera vez, ya no eres su reflejo. No respondes con sumisión. No te prestas al juego de sus manipulaciones. Y eso, para ellos, no es una simple pérdida. Es una amenaza existencial. No lo olvides. El narcisista no busca amor. No desea una conexión genuina, libre, recíproca. Lo que busca es control. Un control total. Busca a alguien que pueda alimentar su ego, que se convierta en una fuente constante de validación. Una presa dócil, emocionalmente abierta,
fácilmente moldeable. En palabras de Jung, estos individuos viven atrapados en un ego inflado. Un estado mental que se defiende ferozmente del vacío interior. Necesitan sentirse superiores, admirados, imprescindibles. Y toda su conducta gira en torno a esa necesidad compulsiva. Mientras tú dudabas de ti, mientras buscabas desesperadamente su aprobación, mientras creías que algo estaba mal en ti por no ser suficiente, te convertiste en el escenario perfecto para su teatro psíquico. Te usaron como un espejo que solo reflejaba lo que ellos querían ver. Una imagen grandiosa de sí mismos, construida a partir de tu sacrificio. Pero todo cambia cuando comienzas a despertar. Cuando te detienes a escuchar tu propia voz. Cuando empiezas a enraizarte en tu verdad. A dejar de depender de su mirada para sentirte valiosa. Ahí es cuando se quiebra el hechizo. Y es entonces cuando lanzan su ataque más devastador. Jung lo advirtió con crudeza. El narcisista, al percibir que pierde el control, no se resigna, no retrocede, se convierte en una fuerza destructiva. No recurren solamente al gaslighting, a hacerte dudar de tu percepción o tu memoria. No se conforman con el papel de víctima para manipular tu culpa. Van mucho más allá. Atacan tu proceso de individuación. Ese proceso sagrado en el que, según Jung, el alma comienza a florecer. A deshacerse de las máscaras. A descubrir su verdadero centro. El narcisista, en su desesperación, se convierte en saboteador de ese despertar. Y lo hace con precisión quirúrgica. Primero ataca aquello que más te costó construir. Tu seguridad. Tu intuición. Tu nuevo sentido de valía. Te hace dudar, no de él, sino de ti. Te siembra dudas sobre tus decisiones, tus emociones, tu camino. Te dice que estás confundida, que estás exagerando, que sin él no sabrías quién eres. Y si no estás atenta, puede que vuelvas a creerle. Luego vendrá con lo que Jung llamaba la sombra seductora. Te mostrará un lado que nunca habías visto. Tal vez más sensible, más consciente, más espiritual incluso. Todo eso es parte del disfraz. Es su intento final de reinsertarse en tu psique como figura dominante. De reprogramarte. De volver a ocupar el centro de tu universo. Pero esta vez, tú no eres la misma. Si has llegado hasta aquí, si ya vislumbraste tu poder interno, no te dejes engañar por el envoltorio de su última máscara. Mírala con ojos despiertos. No se trata de venganza. No se trata de exponerlos. Se trata de no traicionarte jamás otra vez. Y esa es tu verdadera victoria. Porque cuando eliges tu integridad por encima del vínculo, cuando priorizas tu verdad incluso si duele, cuando dices no desde el alma, el proceso de individuación no se detiene. Se acelera. Ya no eres un espejo. Ya no eres una presa. Ahora eres tú, entera, consciente, inviolable. Jung decía que el alma que ha mirado su sombra ya no puede ser poseída por ella. Y tú la has mirado. La has sentido. Has atravesado su veneno. Ahora es momento de volver a ti. De confiar en esa voz interior que nunca te traicionó. De seguir caminando, aunque duela. De recordar que todo lo que te hicieron dudar ya vive dentro de ti, esperándote. La fuerza, la claridad, la libertad. No te detengas ahora. Has cruzado el umbral. Y al otro lado, ya no hay lugar para ellos. Ahora recuerda algo muy importante. Piensa en todo lo que te costó reconstruirte. Todas esas madrugadas en silencio. Cada lágrima tragada, cada límite que temblando decidiste sostener. Piensa en lo que dolió dejar de complacer, dejar de justificar, dejar de mendigar amor. Piensa en tu nueva voz, en tu nueva fuerza, en tu mirada más clara. Todo eso fue una conquista interna. Fue una revolución sagrada. Y sin embargo, justo eso es lo que intentarán destruir. Porque cuando el narcisista se da cuenta de que ya no puede manipular tus debilidades,
que tus heridas ya no son accesibles, que tus vacíos ya no están al alcance de su control. Entonces, con frialdad quirúrgica, ataca tus fortalezas. Carl Jung lo explicó con una precisión aterradora. Lo que no se hace consciente, se manifiesta como destino. Y ellos, incapaces de mirar su propia sombra, proyectan su resentimiento en ti, como si tú fueras la fuente de su malestar. Pero en realidad, eres solo el espejo que ya no refleja lo que ellos quieren ver. Antes te criticaban por ser insegura. Ahora te culpan por ser fuerte. Antes te hacían sentir insuficiente. Ahora te acusan de haber cambiado, y no para bien. Te dirán: antes eras tan dulce, tan atenta, tan cariñosa. ¿Qué te pasó? Como si tu evolución fuera una traición. Como si poner límites fuera una falta de amor. Como si dejar de cargar con todo fuera egoísmo. Y con un tono sutil, condescendiente, lanzarán el dardo. Te crees mejor que los demás. Se te subió a la cabeza. Lo dicen sin gritar, sin atacar frontalmente. Pero cada palabra está medida. Cada frase es un bisturí emocional. Jung lo llamó ataque a la integración del self. Una táctica psicológica donde el narcisista, al ver que no puede dominarte, intenta desestabilizarte desde dentro. Busca que te cuestiones a ti misma, que sientas culpa por haber sanado, que pienses que ser fuerte es ser mala, que te avergüences de tu nueva versión. Si ahora tienes límites, te llamarán distante. Si ahora dices lo que piensas, te dirán que eres conflictiva. Si ya no toleras lo que antes aguantabas, te pintarán como alguien amargada, rencorosa, vengativa. Pero tú sabes la verdad. Has trabajado demasiado para volver a caer. Y no has cambiado para peor. Has cambiado para ser libre. Lo que duele no es lo que dicen. Lo que duele es que en el fondo, todavía hay una parte de ti que quiere ser amada por ellos. Todavía queda una herida que quiere ser vista, aceptada, comprendida. Y ahí es donde ellos siguen intentando entrar. Pero esta vez, no lo permitas. Esta vez, mantente firme en tu centro. No expliques. No justifiques. No bajes la voz para no incomodar. No estás siendo egoísta. Estás siendo soberana. No estás siendo arrogante. Estás habitando tu dignidad. Y si eso incomoda, es porque tu luz toca la oscuridad que ellos se niegan a mirar. Carl Jung lo sabía. El proceso de individuación no es cómodo. Es un camino que implica romper vínculos falsos, desafiar lealtades invisibles y soltar toda máscara. Y eso, para quienes viven de las máscaras, es insoportable. Pero para ti, es libertad. Así que cuando intenten convencerte de que has perdido tu esencia, recuerda, tu esencia no está en agradar, en callar, en complacer. Está en tu voz. Está en tu límite. Está en tu verdad. Estás renaciendo. Y no todo el mundo sabrá acompañarte en ese renacimiento. Y está bien. No les debes tu luz a quienes solo supieron amar tu sombra. Hay una táctica aún más retorcida, más sutil, más peligrosa, y suele aparecer cuando todo lo demás ha fallado. Cuando tus límites ya no se quiebran. Cuando tus raíces no se mueven ante sus críticas. Cuando la vergüenza que antes te paralizaba ahora se transforma en convicción. Entonces, cambian la estrategia. Carl Jung lo identificó como una forma compleja de regresión emocional. Un viaje psicológico al pasado. Lo llamó la manipulación nostálgica. Y es exactamente eso. Una manipulación disfrazada de ternura. Una distorsión de los recuerdos, cuidadosamente seleccionados. Para que dudes de tu evolución. Ya no te atacan con palabras hirientes. Ahora sus armas son los suspiros. Las miradas tristes. Los recuerdos dulces que eligen con precisión para seducirte emocionalmente. Te dicen cosas como: ¿te acuerdas cuando te reías de mis chistes, incluso los malos?
Eras más feliz antes de tanto libro de autoayuda. Echo de menos a la mujer que solía ser, tan tierna, tan entregada, tan comprensiva. Y tú, que eres un ser emocional, que aún guardas memorias compartidas. Podrías sentir un pequeño nudo en la garganta. Una parte de ti, aún vulnerable, puede preguntarse: ¿y si tienen razón? ¿Y si en el camino de mi sanación me endurecí demasiado? Pero aquí es donde debes abrir los ojos con más fuerza que nunca. Carl Jung advirtió que el inconsciente ama los rituales del pasado, que muchas veces buscamos regresar a lo conocido, incluso si nos hacía daño. Porque lo conocido nos da una falsa sensación de seguridad. Y eso es precisamente lo que el narcisista explota. Tu nostalgia, tu empatía, tu deseo de no hacer daño. Pero escucha con atención. No están recordando a la verdadera tú. Están evocando una versión de ti misma que era maleable, sumisa, moldeable. Una tú que estaba desconectada de su centro. Que vivía por y para el otro. Que no sabía aún cuánto valía sin tener que demostrarlo. Están intentando arrastrarte de vuelta a esa versión. A la versión que se callaba para no incomodar. Que cedía para evitar conflictos. Que se negaba a sí misma para no perder el amor de alguien más. Esa no eras tú. Esa eras tú adaptada. Tú en supervivencia. Tú en modo sumisión disfrazada de amor. Y ahora que has renacido. Ahora que tu alma se ha tejido de nuevo con hilos de verdad y poder. Intentan envolverte en una falsa melancolía. Una película de recuerdos editados para hacerte dudar. Para que pienses que tu evolución ha sido una pérdida, cuando en realidad ha sido tu mayor ganancia. Jung decía que la libertad interior solo llega cuando somos capaces de dejar morir las viejas versiones de nosotros mismos. Y tú, ya estás dejando morir esa versión. Por eso duele. Por eso es confuso. Porque el duelo por lo que fuiste también es parte del despertar. Así que cuando te digan que extrañan a la mujer que solía ser, respira profundo y responde en silencio. Yo también la recuerdo, pero ya no soy ella. Y no quiero volver a serlo. Lo que extrañan no es tu esencia. Es tu docilidad. Es la comodidad que les dabas al ponerte siempre en segundo lugar. Pero tú has elegido un camino mucho más alto. Uno que no se recorre para agradar. Uno que no se detiene a mitad por nostalgia. Uno donde tú eres la protagonista. Y el amor no se mendiga, ni se compra, ni se manipula. Este es tu momento de decirte a ti misma: no voy a traicionarme por volver a encajar en un molde que me quebró. No necesitas volver atrás. No necesitas volver a ser como antes. Tu evolución es tuya. Y nadie tiene el derecho de hacerte sentir culpable por haberte elegido. Pero si no estás lo suficientemente consciente, si bajas la guardia por un instante, podrías comenzar tú misma a añorar a esa versión anterior de ti. Esa que ya no te representa. Esa que se desvivía por sostener lo insostenible. Y caerías, sin saberlo, en la trampa más silenciosa. La nostalgia por tu antigua prisión emocional. Esa añoranza puede sentirse dulce al principio, como si extrañaras la simplicidad de antes. Pero en realidad es un autoengaño. Un reflejo condicionado por años de manipulación. Y justo cuando ni la culpa ni la nostalgia logran desestabilizarte. Cuando ni la crítica ni el pasado logran derribar tu nueva versión. El narcisista activa su jugada más oscura. La más insidiosa. La más peligrosamente eficaz. Carl Jung la intuía, aunque el lenguaje de su época no la nombrara así. La vulnerabilidad fabricada. Y es exactamente eso. Una actuación. Un guión emocional meticulosamente planeado. Para tocar lo más noble y humano que habita en ti. Tu compasión. Tu empatía. Ese deseo casi instintivo de querer ayudar, contener, cuidar. Porque ellos lo saben. Saben que puedes haber cerrado tu corazón al abuso. Pero que aún conservas la sensibilidad.
Saben que ya no caes en sus halagos ni en sus ataques, pero que sigues siendo profundamente humana. Así que, de pronto, aparecen quebrados, deshechos, vulnerables. Te llaman con la voz rota. Te escriben desde el abismo. Te dicen que algo terrible ha ocurrido. Una enfermedad repentina. Una crisis financiera devastadora. Un problema familiar angustiante. Un colapso emocional que los tiene al borde. Y lo más inquietante es que todo esto sucede justo cuando tú estás fuerte. Cuando has encontrado cierta paz. Cuando tu energía está por fin centrada en ti. Cuando empiezas a respirar desde tu eje. No es casualidad. Es precisión emocional. Carl Jung explicó que los narcisistas, al no poder integrar su sombra, proyectan su dolor de forma manipuladora sobre otros. Pero cuando esa proyección deja de surtir efecto, se convierten en arquitectos del sufrimiento aparente. Diseñan escenas, fabrican tragedias o exageran dolores reales, para atraer nuevamente tu atención y, sobre todo, tu energía. Y lo hacen sin pestañear, no porque realmente necesiten ayuda, sino porque han descubierto que tu nueva fuerza ya no responde a la seducción ni al control, pero todavía puede responder a la compasión. Y tú, con tu gran corazón, podrías pensar: ¿y si esta vez es real? ¿Y si de verdad necesita ayuda? ¿Y si lo abandono ahora y se rompe por completo? Pero detente un momento. Respira. Observa con ojos despiertos. Jung decía que la verdadera individuación implica distinguir entre el amor que salva y el amor que sacrifica tu alma. No se trata de volverte fría, ni de perder tu humanidad. Se trata de no permitir que tu empatía se use en tu contra. No confundas el dolor con la verdad. No confundas el drama con el despertar. No confundas su aparente derrumbe con un acto de conciencia. Muchas veces, esa crisis es simplemente una red lanzada para atrapar tu atención una vez más. Porque saben que si logran que bajes la guardia, si vuelven a entrar en tu campo emocional, podrán poco a poco deshacer el trabajo interno que has logrado. Pero esta vez no lo permitirás. Ya no necesitas comprobar que eres buena. Ya no necesitas demostrar que tienes un corazón. Ya lo sabes. Y si alguien solo puede amarte desde el lugar donde tú te pierdes, entonces no es amor, es dependencia disfrazada. Y tú estás aquí para algo mucho más grande que eso. Y lo más inquietante es que no lo hacen al azar. No es que te llamen cualquier día, en cualquier momento, con cualquier historia. No. Lo sincronizan todo. Esperan el momento exacto. Ese instante en que por fin respiras con libertad. Cuando te sientes clara, fuerte, decidida. Cuando comienzas a reconstruir tu vida desde un lugar auténtico. Y justo ahí, te contactan. Con una sincronía casi escalofriante. Carl Jung lo dejó claro: esto no es casualidad. Es una estrategia. Una puesta en escena emocional. Planeada con la frialdad de quien conoce tu alma. No para amarla, sino para usarla. Porque sí, como observó Jung, los narcisistas llevan un inventario silencioso y minucioso de tus heridas emocionales. Saben exactamente qué palabras despiertan tu culpa, qué gestos activan tu instinto de protección, qué silencios te hacen sentir que eres la única que puede salvarlos. Y cuando todo lo demás ha fallado, usan tu empatía como un arma, no para abrir tu corazón, sino para derribar tus límites. Y aquí es donde el juego se torna realmente perverso. No solo te presentan una crisis. Muchas veces, la crean ellos mismos. Sabotean sus relaciones. Rompen vínculos importantes. Desatienden su salud. Se meten en líos financieros. Dejan que el caos crezca, para luego convertirlo en un espectáculo emocional. Y ponerte a ti como público obligado. Como testigo. Y,
sobre todo, como responsable. Es una manipulación también disfrazada de vulnerabilidad, que si no estás despierta, puedes caer en su centro sin darte cuenta. Porque te duele verlos así. Porque aún hay una parte de ti que recuerda los buenos momentos. Porque sigue latiendo en ti ese deseo noble de ayudar. Pero detente. Y míralo con los ojos de tu nueva conciencia. Jung descubrió que esta táctica cumple un doble propósito narcisista. Primero, te empuja de nuevo a ese viejo rol. El de cuidadora, salvadora, sanadora de otro a costa de ti. Te devuelve a esa dinámica donde tú te desgastas, mientras ellos se nutren. Y segundo, y esto es aún más escalofriante, les demuestra que todavía tienen poder sobre ti. Que aún pueden mover tus emociones como piezas de ajedrez. Que aún pueden romper tus promesas internas. Que aún pueden, con solo un gesto, un mensaje, una historia, hacerte dudar de ti misma. Pero el verdadero objetivo, la joya secreta de esta jugada, es que tú sacrifiques tu fuerza. No solo que los ayudes, no solo que los escuches, sino que traiciones tus límites más sagrados. Esos que tanto te costó construir. Esas murallas internas que levantaste con lágrimas, terapia y valor. Esa voz nueva que por fin comenzaste a honrar. Quieren que la calles. Que la pongas en pausa. Que vuelvas a ponerlos a ellos en el centro. Y te vacíes, una vez más. Como dijo Carl Jung. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y aquí está la oscuridad que debes mirar sin miedo. Tu necesidad de salvar ya no es amor. Es un patrón que te ata. Y si cedes otra vez, no será por ellos. Será porque aún hay una parte de ti que no ha terminado de perdonarse por cambiar. Pero escucha esto con el alma abierta. No les debes tu fuerza. No les debes tu renacimiento. No tienes que destruirte para demostrar que aún tienes corazón. El hecho de que no regreses, el hecho de que no respondas, no te hace cruel, te hace libre. Jung habló del proceso de individuación, como el viaje hacia el sí mismo más auténtico. Y ese viaje, a veces, implica romper con todo lo que antes nos hacía sentir valiosos a través del sacrificio. Hoy, tu mayor acto de amor es hacia ti. Y si tu compasión no te incluye, entonces no es compasión. Es programación emocional. Y entonces viene el golpe final. No con gritos, no con furia, sino con un susurro quebrado. Una frase cuidadosamente medida. Un gesto vulnerable que parece honesto, pero no lo es. Te dirán cosas como: sé que normalmente no prestas dinero, pero esta vez es distinto. Es una emergencia. O apelarán directamente a tu alma empática. Sé que necesitabas espacio, que pediste distancia, pero no puedo con esto solo. No ahora. Y, con una dulzura que en otro tiempo habría derretido tus defensas, suplicarán: sé que estás enfocada en ti, en tu sanación, pero ¿no podrías ayudarme solo esta vez? Solo esta vez. Y esa frase, solo esta vez, es la llave maestra, la que abre la puerta a tu corazón cansado, a tu alma que aún quiere creer que todo puede salvarse con amor. Pero Carl Jung fue implacablemente claro en este punto. Cada uno de esos solo esta vez está meticulosamente diseñado para desmantelar las barreras psicológicas que tanto te ha costado levantar. No están pidiendo ayuda. Están exigiendo una prueba. Una prueba de que aún los priorizas. De que aún valen más para ti que tú misma. Y si cedes, si rompes esa promesa que te hiciste en lo más profundo, recaerás. Volverás a ese ciclo tóxico. A la danza de la codependencia. A ese lugar donde tú das, y das, y das. Hasta desdibujarte por completo. Jung advirtió que esta es la trampa más difícil de ver. Porque muchas veces, el narcisista está realmente en crisis. Pero no todas las crisis necesitan tu alma como rescate.
Aquí es donde la enseñanza de Jung se vuelve indispensable. Los narcisistas son expertos en elegir qué parte de su sufrimiento mostrar. Y a quién mostrárselo. Tienen otras personas, otras redes, familia, amigos, profesionales. Y sin embargo, eligen venir a ti. ¿Por qué? Porque saben algo que a ti aún te cuesta aceptar. Que tú eres la persona más propensa a traicionarte en nombre del amor. A sacrificar tus límites para salvar a otro. A ofrecer tu energía, incluso si eso te consume. Y eso es su arma más poderosa. Pero ahora, escúchame con claridad. Tu empatía no te hace responsable. Tu amor no te obliga a olvidarte de ti. Aquí es donde Carl Jung nos regaló una joya terapéutica, que puede salvarte de esta manipulación final. La compasión diferenciada. ¿Qué significa? Significa que puedes mirar el dolor del otro, sentirlo, comprenderlo, acompañarlo emocionalmente incluso, sin cargarlo, sin absorberlo, sin convertirte tú en la solución. Es un acto de conciencia, no de frialdad. Es amor con raíces. Es presencia sin sacrificio. Es sostenerte firme en ti, incluso cuando el otro se derrumba. Porque, como decía Jung, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y tú ya estás en ese camino. Has cruzado ríos de fuego para volver a ti. Has dejado atrás versiones que te mantenían atada a la validación externa. Has aprendido, muchas veces entre lágrimas, que el amor no se mide por cuánto puedes soportar, sino por cuánto puedes respetarte. Así que la próxima vez que vengan con un solo esta vez, recuerda que cada vez que rompes tu promesa interna por otra persona, estás enseñándole a tu alma que no puede confiar en ti. Y eso ya no lo puedes permitir. Puedes amar desde lejos. Puedes desear lo mejor sin quedarte a romperte en el proceso. Puedes orar por ellos sin volver a sus brazos. Puedes ayudar sin traicionarte. Porque ahora lo sabes. El verdadero acto de amor es no abandonarte jamás. Y entonces llega el momento más sagrado de todos. El instante en que te haces la única pregunta que puede guiarte de regreso a ti. Ayudarles en este momento me convierte en quien realmente soy, o me aleja de mi verdad. No hay pregunta más poderosa, ni más reveladora. Porque la respuesta no solo define lo que haces, sino en quién te estás convirtiendo. Carl Jung lo entendió con una claridad aterradora. Los narcisistas no temen tu rechazo. No les duele tu distancia. Lo que realmente les aterra es tu transformación. Porque tu fuerza, tu autenticidad, tu libertad, son espejos que reflejan lo que ellos podrían haber sido, si hubieran tenido el valor de elegir la conciencia por encima del poder. Si no hubieran enterrado su alma bajo capas de control y manipulación. Si no hubieran elegido vivir a través del ego inflado, en lugar de enfrentar su sombra y crecer. Y cada vez que tú te niegas a disminuirte, cuando ya no editas tu luz para que no se sientan opacados, cuando no les cedes tu energía para mantener su comodidad, estás mostrándoles, con tu sola presencia, lo que ellos se negaron a ser. Por eso te atacan. Por eso se disfrazan de víctimas. Por eso fabrican crisis y suplican ayuda que podrían buscar en otros. Porque no soportan ver que tú sí elegiste el camino que ellos evitaron. Y entonces hacen lo que mejor saben. Intentan arrastrarte hacia abajo. Hacia la confusión. Hacia la culpa. Hacia ese viejo lugar donde tú vivías para complacer. Para sostener. Para no incomodar. Pero aquí es donde Jung te deja una verdad que debes tatuarte en el alma. Cada vez que tú eliges mantenerte firme en tu camino. Cada vez que eliges tu paz por encima de su drama. Cada vez que priorizas tu crecimiento aunque eso signifique perderlos. No solo te estás protegiendo a ti. Estás también iluminando el camino para otros. Porque cada alma que se elige a sí misma rompe una cadena ancestral. Cada límite sano que se mantiene firme
Es una herida que comienza a cerrarse en generaciones enteras. Cada vez que tú dices no desde el amor propio, estás diciendo sí a una versión más elevada de ti misma. Jung lo llamó el proceso de individuación, el viaje hacia tu centro, la integración de tu sombra, el despertar del verdadero yo. Y no es fácil. Te dirán que eres egoísta, te acusarán de haber cambiado, te llamarán fría, insensible, despiadada. Pero eso no es verdad. La verdad es que estás recordando quién eres. La verdad es que has dejado de vivir atrapada en un papel escrito por otros. Y ahora estás escribiendo el tuyo. Uno en el que tú ya no necesitas salvar a nadie. Porque has aprendido a salvarte a ti. Así que cuando vuelvan, cuando te pidan una vez más que te traiciones solo esta vez, cuando usen sus lágrimas como grilletes y sus palabras como anclas, tú recordarás esto. No naciste para vivir encadenada a la miseria emocional de nadie. No estás aquí para perpetuar un ciclo que destruye tu alma. Estás aquí para liberarte, para elegir la verdad, aunque duela, para caminar con firmeza, aunque tiemble el mundo. Porque como dijo Jung, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y tú, ahora, estás comenzando a serlo. Y entonces lo entiendes. Cada vez que te mantienes firme. Cada vez que no respondes a su llamado lleno de urgencia manipulada. Cada vez que eliges quedarte contigo. Estás demostrando que su poder sobre ti nunca fue real. Era solo un reflejo de tu desconexión. Una construcción sostenida por tu culpa, por tu necesidad de validación, por las heridas que aún buscaban ser amadas, incluso si eso dolía. Carl Jung lo expresó con una lucidez radical. La verdadera fuerza no consiste en ser invulnerable a la manipulación. No se trata de ser frío, duro, distante o cínico. La verdadera fuerza radica en sentirlo todo. Reconocer el intento de control. Nombrarlo por lo que es, sin disfrazarlo de amor. Y, aún así, elegir tu autenticidad. Elegir tu voz. Elegirte a ti. Incluso cuando tiemblas. Incluso cuando esa vieja culpa toca tu puerta. Incluso cuando el miedo te susurra. Y si esta vez sí necesitaba de ti. No hay mayor acto de poder espiritual que mirar a los ojos a ese miedo. Y responder con una verdad serena. Mi compasión no me exige sacrificarme. Y sí, puede doler. Porque romper el ciclo duele. Caminar lejos de quienes amas o quisiste salvar, duele. Pero no hay dolor más noble que el que sientes al nacer otra vez. Porque cada intento desesperado del narcisista por recuperarte, por confundirte, por empujarte de vuelta a esa versión domesticada de ti, es la señal más clara de lo lejos que has llegado. Tú ya no eres la misma. Y no necesitas demostrarlo con palabras. Lo estás demostrando con cada no que nace desde tu dignidad. Con cada silencio que no es indiferencia, sino una declaración de soberanía interior. Carl Jung decía que cuando una persona comienza a iluminar su inconsciente, cuando se atreve a mirar su sombra sin negarla ni proyectarla, entonces empieza realmente a vivir. Porque vivir no es simplemente respirar. Vivir es habitar tu verdad, aunque incomode. Es caminar sola si eso significa no traicionarte más. Y aquí estás tú, viva, despierta y, por fin, libre. Ya no necesitas que ellos reconozcan tu valor. Ya no buscas que sus ojos lo aprueben. Tú lo sabes. Tú lo encarnas. Y eso basta. Así que no caigas más. No por culpa. No por nostalgia. No por miedo. Porque no hay crisis, real o fingida, que justifique entregar tu alma nuevamente. Ya no más. Gracias por llegar hasta aquí. Por quedarte conmigo en esta travesía tan humana. Tan íntima, tan necesaria. Hoy has visto las sombras con otros ojos. No para temerles, sino para reconocerlas. Y, desde ahí, tomar decisiones que te honren.
que te devuelvan a ti. Si esta exploración profunda sobre los mecanismos de manipulación narcisista y la sabiduría de Carl Jung te trajo claridad, si algo de lo que escuchaste tocó una herida o encendió una verdad dormida, te invito a quedarte, a seguir caminando juntos, a seguir despertando. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario si algo resonó en ti y, sobre todo, compartir este vídeo con alguien que necesite recordar que su libertad no es negociable. Porque cuando una mujer se elige a sí misma, el mundo entero cambia. Y tú, ya has empezado.